Yo como, no sé si tenés alguna pendiente que haya quedado sin hacerse. No, a eso iba Gus. Nico ahí comentó. Nico, para todos, Nico trabajó con lo que es nutrición de maíz tardío, buscando la respuesta ecofisiológica. Ahora, después, él es climatólogo, digamos, por lo que ejerce de docencia, y además trabaja con lo que es agricultura por ambiente y agricultura de precisión. Entonces, creo que para lo que era esta charla en particular, nos viene bárbaro la presencia de Nico. Así que, Nico, gracias. Y ahí, Nico, lo primero que planteó fue, che, las respuestas diferenciales que nosotros vimos en los modelos de respuesta al nitrógeno por ambiente terminado como índice ambiental, que en nuestra región está principalmente ligado a la disponibilidad o no de agua, o sea, más agua disponible durante el ciclo, más índice ambiental, sin contar los casos que se inunden, ¿no? Sin contar los casos que se inunden. O sea, aquello que está zonificado para maíz tardío generalmente son lugares de media loma, alta loma, pero lo que vimos fue diferente respuesta al nitrógeno. O sea, en los lugares donde teníamos mucha limitación, una respuesta que existía al nitrógeno, pero no tan pronunciada, los lugares de rendimientos medios promedio, mucha respuesta al nitrógeno, y los lugares de rendimiento promedio alto, poca respuesta al nitrógeno. Nico dijo, ¿no tendrá que ver con el NAN? Eso fue lo que comentó Nico. Así que, Nico, eh, supongo que todos sabemos a lo que va vos con eso, así que querríamos escuchar tu parecer. No tenemos los modelos de NAN ajustados para la zona, esa es la realidad, ni en trigo ni en maíz. Buenas tardes, chicos. Felicitaciones por la presentación. La verdad que más que interesante las dos presentaciones. No, sí, justamente me llamó la atención las curvas de respuesta, a pesar de que son 2 años solamente, ¿no? Nosotros hemos tratado de explicar parte de esa variabilidad en la respuesta con NAN, y la verdad que para nuestros ambientes ahí en la zona de Entre Ríos, que son incluso igual de limitantes que los de ustedes, o más limitantes por otras razones, no encontramos mucha respuesta a través del NAN. Quizás en los ambientes de ustedes puede ser que algún indicio les pueda llegar a dar, eh, porque los suelos son completamente diferentes a los que exploramos nosotros. Eh, Así que me parecía que por ahí estaba piola, ya que se hacen los análisis, incorporar el análisis de NAN, y después por otro lado ir sumando más sitios, ¿no? Más años de dato, porque otra cosa también que venimos viendo con Ricardo Melchiori del INTA de Paraná, es que tenemos una variabilidad para un mismo sitio, haciendo ensayos continuos de maíz a través de los años, súper amplia en función de lo que pasa con el agua en la campaña. Esto lo estoy mencionando para maíz temprano, pero le cabe también a maíz tardío. Las respuestas están totalmente atadas a la condición climática. Para el caso de maíz temprano hemos intentado, a partir de estos modelos que desarrolló Adrián Correndo, de poder empezar a desmenuzarlos un poquito más, porque no dejan de ser modelos generales, que cuando uno mira la variabilidad para una misma dosis de suelo más fertilizante que me recomienda el modelo, cuando empiezo a ver la variabilidad es totalmente amplia. Entonces empezar a desmenuzar un poco eso, y si yo tengo mucha cantidad de años, puedo empezar a armar modelos por tipo de pronósticos, por ejemplo. Entiendo que para maíz temprano le puede caber un poco más todo lo que tiene que ver con el fenómeno ENSO, y para maíz tardío se diluye un poco el efecto ENSO, algo se habló en el Congreso de Maíz Tardío, pero en cuanto a esas respuestas, nosotros no tenemos muchos modelos ajustados para maíz tardío, pero un poquito más explorado para maíz temprano a través de modelos basados en pronósticos principalmente, y ahí podemos empezar a ver un poquito más la toma de decisiones en cuanto a los umbrales a utilizar, ¿no? Sí, tal cual. Lo que quisimos hacer con AUS acá fue justamente empezar a desmenuzar eso ya con. Tenemos cierta cantidad de sitios y un poco se vio eso. Ahora, cuando pensamos en los modelos objetivos, imaginemos ese trabajo que presentamos, que es el de Correndo que vos hablás, que es el recomendador Don Maíz. A vos te dice, bueno, en un ambiente de 7.000 kilos, que son los típicos ambientes, la mayor parte de los ambientes de Trenquelauquen para el oeste, de maíz tardío, están ahí. Con 110 menos X, más o menos entre 100 y 110 menos X,
alcanzamos ese RIN. Ahora, obviamente lo que dice Nico es que lo que está atrás de eso es que algunos años fueron 80 menos X y algunos años fueron 140, y esa diferencia es lo que tratamos de capturar acá. Lo enganchamos, bueno, lo que enganchamos con Agus, y Agus no lo mostró ahí, pero más o menos lo habíamos analizado, era que si cruzamos todos los ensayos que tuvimos hasta ahora, si vos, digamos, a la densidad objetivo para cada ambiente, obviamente cuanto mejor es el ambiente, mayor será la densidad en general, con 22 kilos de nitrógeno por tonelada de grano, estaba el modelo de nitrógeno ajustado bastante bien. Y eso tiene más o menos que ver con lo que ajustamos general, de 22 kilos de nitrógeno disponible de suelo más fertilizante. Y eso no es poco, porque nosotros no sabíamos hasta ahora cómo era el maíz tardío en la región, cómo era. Y obviamente no explicamos el 100% de la variación, pero con 22 kilos de N por tonelada de nitrógeno, tenerlo como promedio ya es un montón para nosotros. Lo que tenemos que ajustar es lo que viene después. Pero me parece, Nico, que calculo que te cierra bastante ese número, porque y es a lo que llegamos hasta ahora. Entonces, si tenemos que recomendar algo, 22 kilos por tonelada de nitrógeno de índice ambiental que pensamos tener, es lo mejor a lo que llegamos. Una pregunta que surgió ahí, que era de Martín, era ¿qué pasa con el azufre? No sé si vos viste, Nico, lo que son los ensayos de larga duración de la Rizzo, lo de Oeste lo tienen un montón visto. Nosotros no lo habíamos visto hasta ahora y lo vamos a replicar a partir del año que viene, seguramente no estrenoso. Y es cómo tiene memoria el cultivo de maíz a partir de lo que pasó antes. Y fíjense que lo que más cambiaba esa respuesta era obviamente pasar de una fertilización testigo, o sea, casi sin fertilización, a una fertilización como la que usamos nosotros acá, o sea, algo así como 170 kilos de urea, o un poco menos era, que ya es un montón. Había un primer escalón. Ahora, el segundo escalón estaba dado cuando vos usabas azufre en todos los cultivos, y fue justo lo que preguntó Martín. Eh, si querés hablar respecto, Nico, de eso, sé que tenés experiencia con muchos nutrientes, así que fue justo lo que preguntó Martín, fue exactamente eso. Sí, sí, yo creo que particularmente nosotros en nuestra región hemos explorado algunos experimentos en lo que es respuesta a azufre, y la realidad es que se encuentran, pero cuando uno va a buscar sitios puntuales, lotes muy chacareados, con bajo porcentaje de materia orgánica, y la realidad es que es bajo el porcentaje de respuesta en nuestra zona. Yo me imagino que en la zona de ustedes, donde ya parten con niveles de materia orgánica bastante bajos, deberían encontrar respuestas quizá más consistentes a azufre. Al menos yo esperaría encontrarlas. Nosotros lo que sí estamos encontrando muchas respuestas en lotes que tienen mucha historia agrícola, es respuesta zinc. En lotes por debajo de una parte por millón, es consistente la respuesta. No sé si aporta. Sí, sí. No, Nico, lo que pasa es que la región, a ver, y es lo que se habló en el Congreso de Maíz Tardío. El Congreso de Maíz Tardío, en los módulos de fertilización, si recordás, no se habló casi de nitrógeno, porque estábamos frente a una campaña complicada y lo que se habló fue de azufre y de fósforo. Y si juntamos todo lo que es el oeste, y ahí es lo que dice Nacho Lamatina dice, para nosotros en oeste lo de azufre fue por romper el mito de que el azufre está en el agua de la napa. El agua de la napa, nosotros, recién ahora el CREA América hizo toda la lista de calidad de agua de napa, que lo pasó Dani Trasmonte, y nada, podemos tener napa azufrada, como no, nosotros ya lo vimos en los ensayos de trigo, que la respuesta a azufre existe, no es raro que esté en maíz. Y en el Congreso de Maíz Tardío insistieron un montón en decir, si estamos pensando en un año que va a ser complicado de agua, para nuestra región la señal es más débil, pero siempre estamos complicados de agua por lo general en los lotes que van a tardío. Los nutrientes que tenemos que pensar son fósforo y azufre en ese orden. Después los modelos de nitrógeno, el nitrógeno lo tenemos relativamente sabido que tenemos cierta respuesta y que en un momento se detiene. Ahora, creo que entre lo que dijo Martín, lo que comentaste vos, Nico, y lo que dice Nacho, creo que si hay algo a lo que podemos pensar este año es el fertilizante más barato que podemos usar, que es el azufre, además. No sé, Agus, ¿qué se te ocurre? O si alguno tiene algún comentario al respecto. Sí, una pavada que era, vuelvo sobre la pregunta de Martín, haciendo cuentas, digamos, si solamente modificaras
la aplicación o no de azufre de los ensayos de larga duración del oeste, se deduce un 5% de mejora de rendimiento por memoria, digamos, de azufre en el sistema. Perdón, por memoria no es, porque es todos los años, en ese caso, una aplicación de azufre. 5% de rendimiento, para los rindes de recién, que les mostraba recién, unos 600 kilos por hectárea. O sea, esos 600 kilos por hectárea con una aplicación difícilmente supere los 30, 40 dólares de costo, pareciera ser más que interesante, yendo al bill metal directamente, ¿no? Por otro lado, lo que decía Nacho, pensándolo un poco mejor, y de hecho en las situaciones de riego, donde aparecen sulfatos en agua, no necesariamente es indicio de que no va a haber respuesta al azufre, probablemente los momentos del requerimiento de máxima absorción del azufre no estén de la debida sincronía con el acceso al agua de Napa, el contenido efectivo que tengan esos centímetros de ascenso capilar de sulfatos, con lo que uno espera de rendimiento, y después lo que tiene que ver con esa capacidad de ciclado de nutrientes que tiene el suelo, que se explica por la actividad en los primeros centímetros, ¿no? De manera que me parece que me voy dando cuenta también con el correr del tiempo y de algunos datos, pocos datos, pero sí más rumiados, o por lo menos que me genera más expectativa, donde empíricamente aparece, y aparece, y aparece, y aparece, y no para de aparecer, así que me parece que es un tema para indagar un poco más. Yo otra pregunta a Nico. Nico, vos trabajás bastante con variable y con agricultura por ambientes. Nosotros vimos recién, y un poco es lo que vamos viendo en toda la red ultra baja densidad. Obviamente, con algunos híbridos que generalmente los semilleros ahora nos empiezan a generar información, a brindar información si son plásticos de alguna manera. Con unos híbridos, si bajamos la densidad, estamos fritos. Digamos, no importa el ambiente que estemos. Ahora, con otros híbridos, si usamos una densidad relativamente baja, previendo un año más seco o un ambiente más seco, podemos tener una capacidad de compensación. Y por lo general está asociado a prolificidades. Ahora, generalmente lo que tenemos en términos de agua, la limitación que tenemos por la arena, imaginémonos que a lo largo de todo el país tenemos diferentes factores que nos limitan la disponibilidad de agua. Algunos son la tosca, que nosotros en ambiente austero no solo tenemos. Otros son tener un BT, y otros son o tener mucha arena o tener mucha arcilla. Bueno, los dos que son más parecidos entre sí en cómo se comportan los cultivos son tener mucha arena o tener mucha arcilla. O sea, son muy parecidos en cómo se comportan los cultivos. Generalmente, por más de que baje la densidad, la respuesta no está tan clara del beneficio de bajar la densidad en esos ambientes. Porque a pesar de que bajar la densidad, a nivel de planta igual también estamos apretados. Ahora, ustedes, Nico, cuando recomiendan la variable y por ambientes, ¿cuáles son los rangos de densidad que manejan en ambientes, suponete, de 7.000 kilos por hectárea de maíz tardío, o en ambientes de 9.000 kilos por hectárea de maíz tardío, o los ambientes de 5.000 kilos por hectárea de maíz tardío? Sí, está bueno la pregunta, Diego, y también a eso iba con una pregunta que había hecho bien al inicio en cuanto a cuando mostrabas las respuestas de densidad, Sí. en cuanto a qué es lo que logramos, o cuánto es la densidad lograda, porque principalmente en maíz tardío lo que venimos viendo, primero lo que hacemos a los 20 días de sembrar es ir a ver cuánto fue la eficiencia del logro, pero después cuando vamos a cosecha nos estamos viendo que estamos perdiendo, independientemente del ambiente, entre 0, 10.000 o 20.000 plantas. Entonces después a la hora de compararse nos complica evaluar la respuesta, porque en realidad a veces cuanto más alta también es la densidad, perdemos proporcionalmente mayor cantidad de planta, entonces después nos terminan quedando parecidas. Entonces me parecía importante también tener ese valor de plantas logradas a cosecha, ¿no? Eso por un lado. Y después relacionado a lo que mencionás vos, estoy totalmente de acuerdo. No está, me parece tan clara en los ambientes de baja de que haya que bajar tanto la densidad. Y justamente
asociado a lo que vos mencionás, esos ambientes de baja están asociados a alguna limitante puntual. Para nosotros en la provincia de Entre Ríos, en suelos vertisoles son los blanquizales, donde se pierden muchísima cantidad de plantas. Entonces lo que venimos viendo es eso. La verdad que tengo poca experiencia en mediciones, porque lo empezamos a medir a partir de la campaña esta que pasó, pero estamos perdiendo más de 20.000 plantas en los ambientes de baja. Entonces después, cuando evaluamos la respuesta, porque metemos todas las densidades en el ambiente de baja, en el ambiente media, en el ambiente de alta, vemos que tenemos más respuesta en el ambiente de baja que en el resto de los ambientes, y principalmente asociado a la pérdida de planta que tenemos. Y en cuanto a niveles de compensación, independientemente de lo que digan los semilleros, se nos cae tanto la densidad que es imposible compensar en esos niveles. En cuanto a porcentajes de aporte, hemos visto entre un 20 y un 30% de contribución en estos híbridos plásticos, no más que eso, pero principalmente me parece que hay que tener cuidado cuando se recomiendan densidades bajas en los ambientes de baja. Y después, en cuanto a las densidades que estamos recomendando, básicamente surgen a partir de los modelos de los semilleros, y después lo discutimos con el asesor del campo y el productor que conoce bien los ambientes, pero básicamente nosotros trabajamos en ambientes de baja productividad, por debajo de las 6 toneladas, y estamos recomendando cerca de 40.000 plantas. Tratamos de no bajar menos de eso en los ambientes de baja, porque ya después viene todo el tema de problema de competencia con malezas y demás. Y estamos hablando de niveles de rendimiento por debajo de los 5.000 kilos, entre 5.000 y 6.000 kilos, alrededor de 55, 60.000 plantas, y en los ambientes de alta no más de 75.000 plantas. Esos son más o menos los límites en línea general. Bárbaro, Nico. Sí, algo que observamos, y para tener en cuenta este año, que seguramente tengamos momentos del ciclo, seguramente cercanos al inicio del ciclo de maíz tardío, con altas temperaturas, con escasez de agua. En Atreuco este año, en base a los resultados del año pasado, tuvimos densidades más bajas de lo que mencionaste recién, Nico, y hubo problemas. Nosotros vemos acá la capacidad de compensación de algunos híbridos, que es tremenda, pero si en algún momento nos llega a faltar un poco de agua y no se arma esa capacidad, puede ser un problema. Así que, nada, para tener en cuenta lo que comentaste también. Agus. Sí, Diego, yo tengo no sé si es bueno o malo o solamente una anécdota, pero la posibilidad de haber laburado en suelos en donde el problema es la escasez de agua para la generación de potencial, pero los factores por los cuales se manifiesta esa escasez de agua son distintos. Yo en mi modelo mental me los organizo diferente. Hay suelos donde pase lo que pase, llueva lo que llueva, el maíz no va a ser capaz de transpirar el agua que la atmósfera le está indicando que debe transpirar para mantenerse fresco, que pueden ser suelos arenosos, que almacenan muy poca agua en profundidad. Por otro lado, los suelos pesados, en donde probablemente la almacenen, pero la diferencia es que no tienen la conductividad para que la planta sea capaz de extraerla sin generar un estrés en la extracción, que refleja bastante lo que plantea Nico. Yo lo he visto en suelos pesados, de 70-80% de arcilla más limo, propios del sudoeste de Buenos Aires. Y una franja intermedia que son los suelos con tosca, que arriba son francos. Que yo veo que en esos suelos francos, limitados en profundidad efectiva, asignar la humedad del suelo volumétricamente, decir, bueno, tantas plantas, e ir disminuyendo la densidad de siembra en función de la capacidad de almacenaje que tiene el suelo, pero insisto, textura franca, que en general tienen un buen contenido de materia orgánica y todo, ahí sí muchas veces densidades más bajas funcionan mejor que densidades intermedias, ¿no? Desde la información que nos da Gustavo Thyssen de la zona de Dorrego. Sí, no, ahí me llamó Rubén, vos le pasaste Y sale a Guillermo ahí está. Bien. ¿Viste? La información que nos pasan de Dorrego,
La que nosotros tenemos acá en Sudoeste, en ambientes francos, limitados por Tosca, ahí vos ves que a veces menos es más, ¿no? Donde 25 o 30.000 plantas en ambientes limitados por lluvias terminan rindiendo más que 40 o 50. Bien diferente lo que vemos en la arena, en donde está lo que dice Nico, decir, bueno, mirá, por debajo de las 40.000 son raras las condiciones en donde eso se puede traducir en una mejora de rendimiento, y por lo que vimos recién, depende mucho de la dotación de nutrientes, etc. O bien en los suelos muy pesados, donde vos ves que el desarrollo de las plantas es modesto, es chiquito. Digamos, son plantas petizonas, con espigas pobres, por más que pongamos una planta por hectárea. Entonces ahí como que yo lo diferenciaría mucho por las causas, el efecto de la densidad, de sembrar densidades muy bajas, puede ser o no, dependiendo de las causas por las cuales el suelo o el cultivo está limitado por agua. Si es por arena, si es por suelos muy pesados, o si es por un suelo ideal pero cortito. Sí. En ese caso sí vemos buenos resultados. Ahí hay otra pregunta, tal cual, Agus. Entonces, en resumen, puede ser que cuando tenemos un ambiente muy limitado, bajemos densidades, tengamos algún año que nos convenga, sí o sí tenemos que usar algún híbrido que tenga algún grado de plasticidad, porque si no estamos fritos, pero si no, es como dice Martín ahí, en los ambientes arenosos con baja densidades en lomas, aparte de no tener respuesta de rinde, se vuelve esa loma, y sí, tal cual, es como que puede ser que tengamos algún beneficio y que realmente sea un cultivo recontra rentable, pero nada, me parece que nos podemos llegar a ir demasiado bajos si bajamos mucho la densidad. Y eso va con lo que dijo Lean, ahí preguntó, hay un modelo, y ya estamos llegando un poco al final, hay un modelo, Nico, que está bastante difundido, que es en ambientes de altos rendimientos, supongamos para un maíz tardío de 9.000 kilos para arriba, apuntar a 150 gramos por planta de rendimiento, ajustar la densidad en base a eso y ajustar el nitrógeno en base a una cantidad determinada de gramos de nitrógeno por planta. ¿Qué cosas, digamos, yo como comentario y después comentanos, Nico, qué pensás al respecto? ¿Qué cosas vimos nosotros? Primero charlando con los chicos de zona centro, Guille García, ambientes arenosos, suelos parecidos a los de oeste. Ellos tenían un montón de ensayos y lo que veían era que ese modelo valía la pena aplicarlo a partir de cierto nivel de rendimiento. Cuando bajaba ese nivel de rendimiento, vos ajustabas la densidad para tener 150 gramos por planta y ajustabas el nitrógeno para tener eso, y si el año venía mejor de lo que esperabas, te quedabas cortísimo en todo, porque te quedabas con muy poco nitrógeno, eso es lo que pasaba, y bajaba la densidad. Lo que charlamos con Gustavo Madoni, lo que veníamos viendo es que cada vez que nos vamos a los ambientes más limitados, ese modelo lo que nos hace es quedarnos bajo de nitrógeno, bajo de densidad, bajos en algo. Entonces ahí lo que pregunta Lean es, ¿no tendríamos que apuntar a más gramos por planta en los ambientes más limitantes? Lo que nos hace bajar la densidad, porque más gramos por planta significa un poco menos densidad, pero ajustar el nitrógeno para que no dé esos gramos por planta. Y los ensayos que hicimos el año pasado, Un minuto, Manuel. y nos dio... Para que Ay, ahí está, Nacho. Lo que nos dio era que nada, simplemente si queremos apuntar a un poco más de gramos por planta, tendríamos que apostar un poco más al nitrógeno. Y entonces ahí estamos en el cuello de botella este año. Porque nos cuesta fertilizar con nitrógeno, porque queremos tener una densidad acorde al ambiente, que va a ser alrededor de las 40.000 semillas por hectárea. Pero si ajustamos el nitrógeno para más y el año no viene tan bueno, vamos a haber gastado un montón de plata al Pepe. Entonces, nada, una reflexión, Nico, acerca de eso. Yo creo que la mejor reflexión es decir, apuntemos un rendimiento por hectárea y ajustemos el nitrógeno a nivel de hectárea. O sea, no apostemos a gramos por planta, no apostemos a nada de eso. Busquemos una densidad dentro de todos los ensayos que hemos tenido, acorde a ese ambiente, a ese objetivo de rendimiento, y un nitrógeno acorde a ese objetivo de rendimiento por hectárea. Y el genotipo, el híbrido, ajustémoslo en base a lo que mostró Agus, en base a si tiene alguna capacidad de compensación o no, pero no nos vayamos a modelos tan raros. No sé, Nico, ¿qué pensás al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Diego. Creo que el tema de ajustar gramos de nitrógeno por planta, eso está ajustado, entiendo, para la densidad óptima, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí lo que uno no sabe en realidad es realmente cuánta variabilidad tenemos en esa cantidad de gramos por planta que requerimos. Puede ser variable. Yo creo que más allá de eso, ya que utilicemos un modelo, ya es bastante. Que fertilicemos también, porque estamos muchas veces acostumbrados a que no se fertilicen, al menos acá en la región, que no se fertilice el maíz tardío, porque responde poco, pero lo que venimos viendo es que es consistente la respuesta, y bueno, con el tema, con la respuesta que vos mostraste de los híbridos a la fertilización, incluso en bajas densidades, donde parecería que hay un plus ahí, me parece que se recontra justifica la fertilización con nitrógeno, y yo también apuntaría a cuestiones más sencillas, a establecer esa densidad objetivo, que me parece que eso mueve la aguja bastante cuando nos movemos en estos ambientes marginales, y después, para ese rendimiento objetivo en esa densidad que nos planteamos, tratar de construir a ver cuánto es la demanda, ver si tenemos disponibles curvas de respuesta para la zona. Eso me parece que aporta un montón, porque por ahí anda un montón de información gris dando vuelta, que por ahí la podemos recolectar y armar un modelito que en nuestra zona nos represente bien la respuesta. Yo creo que me parece que manejando esas dos herramientas podemos ajustar bastante bien el manejo para maíz tardío. Sí, bastante mejor que si pensamos por planta. Cuando usamos por planta, nada, justamente, si estamos en ambientes como los nuestros de temprano o los de tardío un poco más al oeste, ajustar a gramos por planta me parece que vale la pena, porque es bastante consistente entre años esa respuesta. Ahora, en nuestros ambientes, me parece que tenemos que pensar en la hectárea, en el metro cuadrado y irnos a eso. Ahora, enganchado a la pregunta de Bruno, dijo, imaginemos una loma que sembramos 45.000 plantas. O sea, logramos menos, ¿no? Pero sembramos 45.000 plantas. Y pregunta, ¿qué modelo de nitrógeno pensaríamos? Creo que ahí, tomando lo que dijo Nico, AUS ofreció un modelo. O sea, AUS ofreció un modelo. Y después, con los datos que tenemos, que son bastante consistentes con otras regiones, y yo en el Congreso de Maíz Tardío pregunté bastante entre regiones a decir, che, ¿tienen modelo de nitrógeno para maíz tardío? Porque es lo que nos falta un poco. Digamos, lo primero que yo diría es partamos de 22 kilos de N de siembra a la siembra más el fertilizante por tonelada. Entonces, no sé, Bruno, ¿qué rinde pensás? ¿Qué rinde pensás ahí? ¿Qué rinde objetivo? ¿4 o 5? ¿4? Bueno, 3 o 4, dijo. 3 o 4. Bueno, imagínate 4,90 menos X más o menos. Bruno, es Y... maíz tardío hoy. Cuando hablemos de trigo, te confundiste. Pero bueno, por eso, Nico, para que te des una idea, tiene que ver con los ambientes que vos tenés más limitados en tu zona. O sea, 4 toneladas, 5 toneladas, no es raro. Y bueno, Sí. 90 menos X. Pasemos, la curva de respuesta que vos tenías, el óptimo agronómico estaba algo así en 100 menos X, 110 menos X para esos ambientes. Sí, 110, 120 ya saturaba, Bueno, ya era por eso, plano, no es plano, menos que plano. eso, no es menos que eso. Ujú. Si querés 100 menos X, digamos, para tener que ver con lo que mostraba en el trabajo ese que mostramos inicialmente corriendo. No sé, Nico, si en sus Sí. ambientes ahí tiene que ver con eso, pero ya con decir una fertilización base y no mucho más. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por ahí para aportar a eso, cuando uno evalúa las curvas de respuesta en maíces tempranos o tardíos, porque quizás curvas de respuesta para maíces tempranos ya hay desarrolladas para algunas regiones, cuando nosotros comparamos los umbrales son muy, muy similares entre maíz temprano y tardío. Lo único que cambia es la respuesta, porque en maíz tardío partimos con niveles un poquito más altos de nitrógeno. Pero en línea general, el umbral, uno se podría basar en un umbral muy similar para un mismo ambiente de rendimiento, si tiene curvas para maíz temprano, por ejemplo. Ah, bárbaro, Nico. Para Bruno, si todo eso falla, ponele 100 kilos de mezcla a la siembra y se acabó el problema. No, perdón, yo hago un comentario. Pensando en lomas de 85% de arena, Sí. digamos, son lomas
de local, de la zona nuestra, que no podemos aspirar a más de 4.000 kilos de maíz. No, ahí no Totalmente, Bruno. Sí, totalmente. Y esto lo hemos discutido en mesa de asesores, y lo que hemos discutido es, si tenemos ambientes de esos intermedios, no de 5 toneladas, o de 4 o de 3 toneladas, sino de 7, ahí sí vale la pena mirar a los híbridos por el lado de plasticidad que tienen. Digamos, siempre y cuando estén a nivel, a igual nivel de costo, a igual nivel de financiación, todo, si estamos hablando de agronomía, el grado de plasticidad vale la pena, porque en esos ambientes, como estuvo en el ensayo este ahí cerca de Pellegrini, puede venir un año muy bueno. Chao, Nico. Mil gracias. Mil gracias, Nico. Disculpas, pero tengo No, que... sí, Estoy dedicar a la con familia. la bebé. Muchas gracias por la Gracias, Nico. invitación Y y, bueno, después si queda grabado sigo con la dale. discusión. Saludos a Gracias, todos. Nico. Chao, chao. Muchas gracias. Y, pero en esos ambientes, o en los ambientes más restrictivos, el problema que tenemos es el que vimos en los ensayos. Los mejores híbridos generalmente son los que tienen más tolerancia a estrés, y los que tienen más tolerancia a estrés son los que en los ambientes de más altos rendimientos bancan mucha densidad. Entonces, si estamos pensando y esto lo hemos charlado bastante en mesa de asesores, si estamos pensando en esas lomas muy altas o en los ambientes muy limitados de oeste, no tenemos que pensar ni en prolificidad ni en capacidad de compensación. Tenemos que pensar en los híbridos que más banquen los estreses. Y esos generalmente son los que más bancan las densidades altas en los ensayos de temprano, los que más bancan, bueno, algún estrés, cualquiera que También, sea. lo que vimos en Entonces, densidad recién. exactamente. Y tuvo mucho que ver con lo que vimos en los resultados acá. Entonces, también hay que pensar en eso, Bruno, digamos. Generalmente son un poco más caros esos híbridos, pero, digamos, los híbridos que generalmente son los más caros son los que más bancan las situaciones de mayor estrés. Donde está ese gris, que nos puede contribuir mucho, bajar un poquito la densidad, ofrecerle un poco más de nitrógeno y elegir uno más plástico, está en los ambientes intermedios que a veces tienen algún acceso a napa, que a veces viene el año bueno y responden muchísimo más de lo que esperábamos. Em, te y puedo Martín tirar ahí alguna, dijo, te sí, puedo tirar una sin, y no para no complicándole la vida, pero el cultivo de servicio de vicia en esas situaciones ayuda un montón, porque a su vez que cubre el suelo y baja un poco la grave de la loma, te aporta un poco. No mucho, pero algo aporta. sí, la vicia sobre todo nos va a contribuir al otro acompaña, ¿no? Eso se ha discutido también bastante en el Congreso. Pero sí, los modelos ahí se nos complican. Y sí, pongámosle un plus. No sé si no fertilizarlo, pero pongámosle un plus. Con la vicia, digo, digamos, agreguemos la vicia el plus. Algo que dice Martín, que puede tener que ver con lo que decía Emilio, supongo que habla de Emilio Satorre, que maíz a menos de 90 kilos de nitrógeno disponible restringe el desarrollo de raíces y por eso no podemos bajar de eso en ambiente de bajo rinde. De eso también se habló mucho en el Congreso de Maíz Tardío y por eso se hizo foco en el azufre y el fósforo. O sea, ningún maíz es candidato a no ser fertilizado, por lo menos con una base. Digamos, la respuesta está, de hecho la vimos en los ensayos, en ambientes de muchas restricciones como en Douglas. Todos los años tenemos, los 2 años que probamos, que fueron distintos en términos de agua, hubo respuesta al nitrógeno. Fue una respuesta leve y fue una respuesta a valores no tan altos, pero existió. Entonces sí, tal cual, Martín. Digamos, el maíz no se destaca por si le restringimos cualquier dotación de lo que sea, bancarse un montón. No es nada que ver hace 20 años lo que es ahora la genética, pero digamos, no es el cultivo candidato para no fertilizar. Tal cual. Em, pero bueno, estamos en menos cuarto. Ya estamos en hora. Algo que quede es que en la mesa de asesores podamos seguir charlando de esto. Creo que vale la pena concentrarse en la charla y en los resultados de los informes y en lo que subrayó Agus, porque vale la pena manejarlo bien este año el maíz tardío, porque creo que nos puede dar bastantes dolor de cabeza, pero bastantes alegrías, si lo manejamos bien, en un año como este.